el informe, al menos lo que me llega a mí del Consejo respecto de lo que solicita Araujo, es la paralización de las acciones. En ese sentido ya nos comunicamos con el Consejo de que la obra fue paralizada, porque independientemente que sea en Silsa o en cualquier otro lugar, una obra no se puede comenzar sin tener los planos presentados y aprobados. Eso es una cosa que pasa en Silsa o acá a la vuelta, digo. Es parte de una lógica de cómo construimos la ciudad. Así que bueno, fueron inspectores municipales luego de haber detectado el inicio de la construcción, así que se procedió a conversar con la persona que estaba a cargo del emprendimiento para remitirle que debería paralizar la obra por esta situación. Eso por un lado, digo, para también dejar tranquilos que no hay, digamos, ninguna posibilidad de que pueda estar continuando con las obras con una autorización del municipio, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, eso en principio. La segunda cuestión es que esto viene de un convenio que firmó el municipio ya hace unos años atrás, donde se le otorgaba la concesión de un sector del predio de Silsa a un emprendimiento deportivo que tenía incluido la posibilidad de generación de bar, estacionamiento, baños y demás. Esa situación, ese convenio, comodato, se mantendría hasta el año 2024, y eso es lo que está planteando. ¿Cuál es el conflicto o el eje del conflicto en esta cuestión? Pues estamos diciendo, bueno, una expansión del bar aparentemente estaría incluido en lo que proponía el convenio. En realidad el conflicto o el eje del asunto tiene que ver con que el lugar donde se está generando la expansión del bar era algo que el comodato previo o el convenio previo estaba planteado como estacionamiento y parquización, ¿tá? Entonces, en ese sentido, la modalidad habitual o la modalidad deseada que debería haber tenido el emprendedor, que digo, no estamos sometiendo a juicio la importancia de cualificar o no el espacio, porque cualquier emprendimiento que tenga cualquier persona, cualquier ciudadano de Villa Constitución que signifique mejorar el entorno urbano, de hecho nosotros lo recibimos, lo estudiamos, vemos los aspectos técnicos que lo hacen factible o no, y en función de eso desarrollamos las acciones pertinentes. Acá por ahí el problema fue que hay alguien que se pone a modificar ese entorno urbano sin haber hecho los pedidos correspondientes. En ese caso, ¿cómo podría habilitarse esa cuestión? Siempre que se modifique ese convenio previo, porque vuelvo a decir, ese espacio estaba destinado a estacionamiento y parquización, entonces no estarían dadas las condiciones para que esa expansión del bar se desarrollara. Si eso es modificable o no, es una cuestión que también tiene que ver con la opinión del Consejo en este sentido. Desde el punto de vista técnico, repito lo que ya dije, nosotros lo que hacemos es estudiar la pertinencia de las propuestas. En ese sentido vuelvo a decir, creo que Silsa es otro de los, recién estábamos hablando del corazón de la ciudad, es otro de los corazones de la ciudad, y bien vale poder estar generando acciones de cualificación. Creo que ya de hecho la pista, todo lo que tiene que ver con la iluminación, que de alguna manera en la zona del recambio de los LED generó en el entorno, todo el proceso de mejoramiento del parquizado y demás, con esta tierra que ya no está y que ahora se convirtió en parque, son pequeños pasitos que vamos dando para recuperar ese espacio en general de Silsa, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, bienvenido sea todas las ideas. Ahora, hay modos y hay situaciones que lo tenemos que hacer porque estamos invirtiendo, o en este caso el privado está invirtiendo en un espacio que es público. Entonces, sobre ese espacio público tiene de alguna manera incumbencia el Ejecutivo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, y también tiene incumbencia el Consejo en función de validar o no los convenios que se hayan generado en su momento, o también modificarlos en caso de que eso sea la idea, ¿no? Yo me reuní esta semana con la persona que tiene a su cargo el emprendimiento para transmitirle lo mismo que te estoy diciendo a vos, que cualquier situación que tenga que ver con generar una transformación, digo, no estoy descartando que es una transformación para bien, ¿no?, del espacio, requiere una modificación de ese convenio, porque leyendo el convenio, que digo, como también el proceso fue complicado, porque no es que llegaron a la oficina a decir tenemos esta propuesta, entonces tuvimos que hacer el camino inverso y buscar la información que había al respecto, ¿no? Entonces, en función de eso, leyendo el convenio, en ese espacio debería haber estacionamiento y forestación. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Si el emprendedor resuelve que él quiere seguir avanzando en esta idea del bar, que es perfectamente factible también, porque es una situación que forma parte de la propuesta que cualquiera puede hacer, lo primero que debería hacerse es modificarse ese convenio y las características que eso implica en términos de retribuciones y demás.
y también deberían estar quedando en claro en términos de habilitaciones comerciales, en caso de que ello se modifique, cuáles son los rubros a desarrollar. Estamos hablando de un bar, estamos hablando de un espacio para la presencia de algunas actividades artísticas, de espectáculos y demás, estamos hablando de un restaurante, ¿de qué cosa estamos hablando? Digamos, esas son las cuestiones que tenemos que estar, o que debería estar teniendo que explicitar el inversor en este sentido. ¿Argumentó el privado por qué comenzó con las obras? No, yo creo, en principio a mí no me dijo por qué comenzó con las obras. Sí, lo que puedo intuir es lo que me responde, creo que el 80% de la población en Villa Constitución, que inicia obras sin tener la aprobación pertinente. Se inicia, hay un grado de informalidad fuerte respecto de, no sé si el desconocimiento de las normas, pero sí de alguna manera de querer avanzar y después regularizó. Nosotros este año comentamos que hay un programa de regularización dominial, porque realmente el número de construcciones irregulares que tenemos en Villa Constitución es altísimo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es altísimo? Porque habitualmente o no se recurre al profesional que pueda dar las indicaciones respecto de primero tengo que presentar un proyecto, ese proyecto tiene que estar aprobado y luego inicio la construcción, y en general el ciudadano empieza al revés. Y cuando digo ciudadano, digo el que está haciendo un dormitorio más en su casa, pero también a veces está haciendo un edificio en la esquina y tampoco está tan claro ese proceso, ¿no? Entonces eso es un proceso que de a poquito, la verdad que estamos intentando revertir. Ya hay otra lógica también en los propios inversores en relación a por lo menos acercarse al municipio y preguntar. Entonces eso es lo que yo intuyo, que es, como pensaron que era una expansión de lo anterior, simplemente se lo pusieron a hacer, nada más. Después también otra obra que nos está llevando un tiempo importante, pero que todos en principio nos está poniendo muy contentos por concretarlas, es el predio, es la cualificación del predio de las dos rutas. Ahí, es un trabajo conjunto con Asindar, que está aportando buena parte del dinero para poder desarrollar esto. Y también el hecho de que se fueron sumando otras empresas a la hora de poder visualizar el cambio que se está generando. El cartel por ahí es lo que estamos viendo, que es un cartel que dice Villa Constitución y que de alguna manera pretende identificar ese espacio que es muy caro a los sentimientos de todos los villenses, porque es el punto de encuentro, el punto de reunión de los fines de semana, el tomar mate, los espectáculos y demás, al margen de todo lo que el Precosquín implica, ¿no? Así que elegimos ese sitio no porque sea el ingreso a la ciudad, sino porque porque es un poquito el corazón de la ciudad también en ese marco. Así que eso va acompañado de todo un proceso que va a continuar en los meses siguientes de viarios para permitir también la circulación en todo sentido y también para personas con dificultades de movilidad, una cosa que el predio a veces no lo propiciaba. Posteriormente se van a cualificar los espacios gastronómicos también, tener espacios para permanecer, para estar, con banquitos y mesitas para poder tomar mate en otras condiciones. Y posteriormente ese proyecto continuará el año que viene, cuando podamos estar generando los recursos, con el cambio de todo el conjunto sanitario de baños, que realmente es otro de los elementos esenciales. El otro punto importante que sí se va a concretar este año es el cambio progresivo del escenario, que es también el espacio que congrega justamente la visita de un montón de artistas locales y de la región, que engalanan el Precosquín, pero que también a lo largo del año hay un montón de eventos artísticos y musicales que le dan sentido, ¿no?